Buenas, mis compañeros Javier Ojeda Aguilar, Kevin Baiter, Sergio Martínez y quienes habla Orledis Moya, les vamos a hablar sobre grafos Dijkstra. Dice que un grafo viene del griego grafos, dibujo, imagen. Es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Los grafos son una herramienta más empleada en matemáticas, estadísticas, investigaciones operativas, números y campos científicos. El estudio de la teoría de grafos se realiza fundamentalmente como elemento matemáticas discreta o matemáticas aplicadas. Tenemos la representación de un gráfico. G, podríamos hablar que puede ser la fórmula general. Vértices, aristas o arcos. Acá tenemos los elementos a utilizar. Acá tenemos el gráfico del grafo. Tenemos los grafos dirigidos que los podemos identificar porque sus líneas tienen los punteros, ¿cierto? Tienen las flechitas, por llamarlo así. Tenemos los grafos no dirigidos que, como pueden ver, no tienen las flechitas, no apuntan, no tienen una dirección específica. Camino de un grafo. Acá podemos ver el recorrido o el camino del grafo, ¿cierto? Tiene dos caminos. Longitud de un camino es la suma de los pesos de los arcos en el camino. Por ejemplo, el peso entre M y U viene siendo 77.1. El peso entre M y L viene siendo 22. Entre M y C viene siendo 56.1. Entre C y O viene siendo 83.8. Entre L y O viene siendo 45.9. Y por último, entre U y O viene siendo 67,8, ¿cierto? Acá tenemos entonces la suma entre M, U y O, que viene siendo el total de 144.9. Ya sabemos de dónde sale esa información, ¿cierto? Como les comenté, es el peso, ¿cierto? Bueno, a continuación, los dejo con mi compañero Kevin Baiter. Bueno, compañeros, ya he hablado un poco acerca de la teoría. Nos metemos en el tema de la historia de este personaje referente a Grafos, que Dijkstra nació el 11 de mayo de 1930 en Rotterdam, Holanda. Fue un científico de la computación. Poco después de su muerte en el 2002, él recibió la distinción ACM POD, que es lo mismo, Influential Paper Award en Computation. Este premio fue renombrado a premio Dijkstra el siguiente año en su honor. El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos. Este es un algoritmo para la determinación de un camino más corto, dado un vértice, origen al resto de los vértices en un grafo con pesos en cada arista. En sí, en realidad, para resumirlo, es lo que busca es como el camino más óptimo a través de pasos, de métodos para llegar al lugar, al punto que se desea llegar de una manera más corta, a través de pesos por los caminos o vértices. A continuación, nuestro compañero Sergio nos hablará acerca de aplicaciones o ejercicios empleados con este algoritmo. Ahora vamos a mirar cuál es la implementación del método gráfico del algoritmo de Dijkstra y vamos a considerar cuál es el camino mínimo entre S y T. En este caso miramos que no hay un camino entre S y S, simplemente lo dejamos indicado y lo etiquetamos. Lo etiquetamos y empezamos a considerar cuáles son sus nodos adyacentes. En este caso es S y nodos adyacentes de S es B y C. Los empezamos a considerar. Miramos que el peso entre S y B es de 4 y el peso entre S y C es de 2. No vamos a empezar a utilizar, no vamos a tener en consideración a D, a E y a T porque no son adyacentes a S, simplemente los dejamos, colocamos un símbolo de infinito porque no van a ser considerados en este momento. Y miramos cuál es como no vamos a seguir considerando tampoco a S, entonces simplemente colocamos unos asteriscos indicando que por aquí no vamos a seguir evaluando. Consideramos cuál es el peso, el de menor peso entre B y C y nos damos cuenta que
2. Lo dejamos indicado y empezamos a considerar los nodos adyacentes de C. En este caso es D, B, E y ya ese lo tenemos etiquetado. Miramos, como por aquí no vamos a seguir avanzando, simplemente colocamos nuestro asterisco y empezamos a evaluar entre C y B. Hay 2 más 1, 3. Entre C y D hay 10. 2 más 8, 10 es el peso entre C y D. O sea, utilizando el camino óptimo, pero simplemente pasando por C. Y el otro nodo a considerar sería E, que en este caso sería 12. S, 2, C10 para 2. Y T no lo consideramos porque no es adyacente de C. Simplemente no va a ser evaluado. Continuamos con nuestro peso mínimo, que en este caso es de 3. Y pasa por B. 2 y 1, 3. Como no vamos a seguir utilizando, simplemente no vamos a seguir pasando por B porque encontramos nuestro camino mínimo, entonces no lo simplemente colocamos nuestro símbolo para no ser considerado estos pasos. Consideramos los nodos adyacentes que son D y C. En este caso sumamos 2 más 1, 3 más 5, 8 y miramos a E, 2 más 10, 12. No consideramos a T y escogemos nuestro peso mínimo, que en este caso es de D. Simplemente vamos marcando el camino mínimo, pasando por D, que fue el último nodo que consideramos. A B lo etiquetamos y empezamos a considerar sus nodos adyacentes, en este caso E y T. Miramos que a E hay un peso de 10, 2 más 1, 3, más 5, 8, más 2, 10. El siguiente nodo adyacente, que es T, tiene un peso de 14. Si hacemos nuestra conteo, simplemente nos damos cuenta que es 14. Y entonces tomamos nuestro camino mínimo, en este caso 10, no consideramos los pasos 5 y 6 de D y miramos cuáles son los nodos adyacentes a D, los nodos adyacentes de E, en este caso T. Etiquetamos D y no vamos a utilizar más el paso 6, hacemos nuestro conteo por E. 2 más 1, 3, más 5, 8, más 2, 10 y nos damos cuenta que nuestro camino mínimo entre S y T tiene un peso de 12. Bueno, como ya se explicó la historia y cómo se utiliza de forma gráfica el algoritmo de Dijkstra, ahora se explicará el código. Como se puede observar en la parte superior, se tiene una biblioteca que utilizan para llamar funciones que están dentro del compilador Borland. Se puede observar que tienen dos estructuras, uno del vértice y otro del arco. También unos punteros y unos auxiliares que utilizan las estructuras, unas llamadas tipo char y in. También unas funciones que fueron creadas para mejorar las experiencias y recalcar que una de esas funciones es del algoritmo de Pin. Estas funciones son a utilizar campos, crear vértices, enlazar, listar adyacencia, obtener arco menor y listar adyacencia plane y suma de caminos. Se observa que la primera función es la creación del vértice, donde se utiliza una bifurcación para crear el elemento o los elementos del algoritmo. La primera se utiliza para la verificación y la creación del elemento, y la segunda es para verificar que si ya se encuentra el elemento, que vuelva a realizarlo o a colocar otro elemento respectivamente. También se observa que más abajo se encuentra un bucle que utiliza un encapsulamiento de burbuja para trasladar los elementos a sus respectivas posiciones. Función enlazar vértices. Esta función sirve para enlazar o conectar los vértices de los elementos. Esta función cuenta con bifurcaciones y con bucles repetitivos. La bifurcación, por ejemplo, es digitar el nodo al cual desea enlazar. Otra sería, si el nodo no existe, que digitara los que se encuentran en un listado respectivo. Muestra un listado. Y si también otra que sería, digite la letra del nodo al cual desea enlazar al nodo elegido. Es decir, que cuando pide el primero que se va a enlazar de A hacia B o de B hacia C. También que no se puede hacer el enlace que digite otro que esté disponible. Eso es por diferentes motivos. Ya sería porque ya se digitó o
porque no se encuentran ese elemento. Función enlazar. Esta función se diferencia de enlazar el vértice porque esta es lo que hace es enlazar el valor, el peso o la distancia del arco. Esta función tiene una característica muy especial, es que no se puede poner un valor que no sea positivo, es decir, el valor no puede ser negativo sino positivo. Tiene bifurcaciones y bucles repetitivos que asimilan o hacen el comportamiento del enlace a lo que va a enlazar. Función obtener el arco menor. Esta función sirve para obtener el valor, el peso o la distancia del arco con un comportamiento lógico que tiene que ser el de menor valor. Función obtener suma menor. Esta función sirve para ir sumando los que tiene cada arco por donde se va recorriendo. Función paso 2. Esta función sirve para ir mostrando lo que vale el arco por donde va pasando. Función paso 2 Digistra. Esta función es similar a la anterior, pues la anterior es la que se utiliza con el print y esta es la que se va a utilizar con el de Digistra. Esto como para hacer, digamos, un mejoramiento a lo anterior. Función lista adyacencia. Esta nos permite enlistar los elementos. Función suma de caminos. Esta permite sumar la totalidad de los caminos. Y también la función lista de adyacencia. Esta permite mostrar la lista de adyacencia por medio de, digamos, la función del print. Función liberar memoria. Esta permite liberar lo que ya se realizó para volver a realizarlo, un nuevo llenamiento de memoria, una nueva estructura. Función algoritmo de Digistra. Esta es la función principal con la que trabaja la estructura. Puede ser muy parecida a otras que se encuentran por lo como ya se había dicho de que también trabaja con estructura o funciones del print y tiene, por ejemplo, describe el vértice inicial, tiene que si no existe un nodo con esa letra que digite uno de los nodos anteriores, muy parecido a las otras funciones que se encuentran en la parte de arriba, y también cuenta con que en la parte ya al final que se han trazado todos los arcos para el vértice elegido y se muestra la lista adyacencia del print. Función actualizar campos. Esta función actualiza los campos, es decir, por ejemplo, la suma, la marca y el auxiliar siguiente lo vuelve a inicializar. También se tiene un principal donde se encuentra el menú con los case, el case del crear vértice, el case de enlazar vértice, el de listar adyacencia, el de algoritmo de Dijkstra, el de liberar la memoria y el de salida, con un bucle repetitivo para que se vuelvan a pedir cada case. Bueno, esto es todo. Y en la parte del código ahora se mostrará cómo corre. Bueno, corremos el algoritmo. Corre. Digitamos el primero. Comenzamos a crear. Nuevamente volvemos a digitar. Nuevamente digitamos. Hasta digitar todos los elementos. Verificamos S, B, C, D, E y T. Entonces nos pregunta, digite la letra del nodo al cual desea enlazar. De S. Estos son los nodos disponibles para hacer el respectivo enlace. Digamos que B. El valor
4. Enlace creado correctamente. Nuevamente nos vamos al segundo. Es en C. El valor de 2. Nuevamente al segundo y dice, ¿de cuál? De B a D. El valor 5. El siguiente sería de C a D. El valor 8. También de B a C. El valor 1. De C a E. El valor 10. De D a E. El valor 2. De D a T. El valor 6. Y de E a T. El valor 2. Vamos a enlistar. Nos muestra la respectiva lista de adyacencia. Le damos Enter. Le damos ahí el 4 que es algoritmo de Dijkstra. Y le decimos que comience por la S. Y nos muestra el C2, el B3, 8D, 10E, 12T. Este sería el camino más óptimo y sus adyacencias. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.